Buenas noches, estimados y estimadas docentes. Gracias por acompañarnos en un webinar más organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio, DIFOTS. En este séptimo webinar vamos a tratar el tema cómo educar desde y para la resiliencia en la modalidad a distancia. Ante todo, agradecemos a todos los que nos acompañan esta noche. Reciban el cordial saludo del Ministerio de Educación y de nuestra directora Jessica Martínez Cuervo, directora de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Les agradecemos por acompañarnos esta noche, por el interés que demuestran, por el compromiso que tienen día a día con los estudiantes. Asimismo, sabemos que es importante esta temática porque de alguna manera podemos también responder tanto a las demandas y necesidades propias, pero también de esta manera ayudar a la de los estudiantes. Mi nombre es Alejandra del Río Cisniegas. En este webinar los voy a acompañar durante todo el webinar en la moderación. En este webinar además tenemos a dos destacados expertos. Tenemos a Luis Alberto Salazar con nosotros. Él es educador con estudios de maestría en sociología, especializado en diseño, gestión y evaluación de proyectos de cambio educativo y desarrollo humano, con amplia experiencia en desarrollo de habilidades para la gestión del cambio, especialmente en personal docente e instituciones educativas. Asimismo, él es consultor actualmente de UNESCO Perú. Bienvenido, Luis. También se encuentra con nosotros José Miguel Lora. Él es psicólogo egresado de la PUC. Tiene 12 años de experiencia brindando soporte en el tema de bienestar emocional. Actualmente es responsable de la estrategia individual que tiene Te Escucho Docente, que es una plataforma que durante el webinar también vamos a comentarla. Le pido por favor a Luis Alberto primero, luego a José, que empiecen con unas palabras de bienvenida con todos los docentes que nos acompañan esta noche. Luis, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Queridas amigas, amigos, un placer siempre estar presente en este tipo de actividades que todos los docentes, todos aquellos que estamos comprometidos con una mejor educación, necesitamos, sea para informarnos, para intercambiar opiniones, para contrastar nuestro punto de vista, y qué mejor oportunidad esta para hablar del tema de resiliencia en una situación de educación remota. Reciban también el saludo fraterno de nuestro representante de UNESCO en el Perú, el señor Ernesto Fernández Polcuch. UNESCO, como ustedes saben, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y tradicionalmente, y vamos a seguir así, estamos apoyando al Ministerio de Educación en todo esfuerzo por hacer de la educación realmente un valor nacional. Muchísimas gracias, Luis. Por favor, José Miguel, tus palabras de bienvenida. Gracias, Alejandra. Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá a nombre de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, que pertenece a la Dirección General de Desarrollo Docente. Espero que esta noche sea de aprendizajes mutuos para todos y todas las asistentes, y que podamos enfocarnos en ese tema tan importante debido a la coyuntura que estamos pasando por la situación de emergencia sanitaria. Muchas gracias. Seguramente, de todas maneras, estoy segura, vamos a aprender todos y todas los que estamos en este webinar. Les comento un poco cómo es la dinámica del evento del día de hoy. Tenemos 4 bloques. Los 3 primeros bloques les voy a hacer preguntas a nuestros invitados, y en el cuarto bloque vamos a responder algunas inquietudes que puedan tener ustedes y que pueden colocarlas en los comentarios en esta transmisión en vivo. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Este bloque número 1 nos dice qué es la resiliencia y por qué es importante en este contexto actual, ¿no? Y antes de que pueda Luis Alberto brindarnos su exposición, compartirnos desde su experiencia, vamos a empezar este bloque con 2 videos que tenemos. Primero, el de la docente Judith Sánchez Yuen. Ella es de Cajamarca, nos envía un video
desde la IE Víctor Raúl Aya de la Torre, UGEL Jaén. A ambos docentes les hicimos 3 preguntas. La primera de ellas, ¿qué entienden por resiliencia? Les preguntamos también de qué manera desarrollan ellos la resiliencia. Y una tercera pregunta, ¿cuáles consideran que han sido las dificultades o el obstáculo más grande que este tiempo de educación a distancia les ha surgido, ¿no? Entonces, por favor, vamos a ver el primer video de la docente Judith. Hola, les saluda Judith Sánchez Duen, docente del área de comunicación de la institución educativa Víctor Raúl Aya de la Torre, UGEL Jaén, región Cajamarca. Es grato dirigirme a ustedes, colegas, a través de este webinar. Para mí, la resiliencia es la capacidad que me permite sobreponerme y adaptarme a situaciones adversas que se presentan en mi vida. Este año, la pandemia ocasionada por el COVID-19 azotó al mundo entero, obligándonos a adoptar hábitos y conductas totalmente distintas y en todos los aspectos de nuestra vida. En estas circunstancias, la resiliencia se manifiesta con el único objetivo de reconstruir lo mejor de nosotros, con una visión de aprendizaje ante los obstáculos. ¿Y cómo he desarrollado y sigo desarrollando la resiliencia? En primer lugar, hay que fortalecer el vínculo con personas como familiares, amigos, colegas que nos puedan brindar confianza y afecto de forma constructiva, manteniendo siempre nuestra autonomía y sin crear dependencias. Otra manera sería buscar entre nuestros gustos y preferencias algunas formas que nos ayuden a observar los obstáculos con una visión positiva. Por ejemplo, la lectura, la música, la ciencia, el autoaprendizaje. Reconociendo también la tristeza, la frustración, el miedo, porque una persona resiliente presenta la capacidad de procesar toda esta información para comprenderla y regular nuestras emociones de forma positiva. Reír, compartir, dialogar, agradecer son acciones que fortalecen la resiliencia. Respecto a las dificultades u obstáculos que se me han presentado, una de las grandes dificultades que se me presentaron en este periodo de educación a distancia es la actitud de algunas familias para brindar acompañamiento y apoyo a sus hijos, pues hay diversas situaciones que llevan a los padres y madres a actuar de maneras distintas. Factores culturales, laborales, prioridades, tal vez el desconocimiento. Otra gran dificultad ha sido la diversidad geográfica en donde están los estudiantes de mi institución educativa, lo que ocasiona un problema con la conectividad, pues hay estudiantes que no tienen acceso a ninguno de los 3 medios por los que se imparte la estrategia Aprendo en Casa, y también la carencia de equipos aptos para la recepción de manera virtual. Sin embargo, siempre hay algo por hacer, porque a pesar de todas las circunstancias adversas que se nos presenten en modalidad distancia, lo que me ayuda es tener una visión creativa, dispuesta a proponer diversas estrategias. Algunas podrán ser exitosas, otras no. Lo importante es que no pierdo la esperanza de lograr los objetivos propuestos, reinventar la práctica pedagógica, ir encontrando el ansiado equilibrio. Como educadores, también promovemos en nuestros estudiantes la resiliencia. Tenemos el enorme encargo social y la responsabilidad de efectuar nuestra profesión con calidad, esmero y con mucho cariño. Un abrazo virtual para todos ustedes. Se despide muy agradecida por su atención. Su amiga Judith Sánchez desde Jaén, tierra de los bravos patamoros. Y desde aquí seguimos cuidándonos. Usemos correctamente nuestras mascarillas y sigamos respetando los protocolos de seguridad para el cuidado ante el COVID-19. Muchas gracias, maestra Judith, por compartir con nosotros su testimonio. A partir de este testimonio, le voy a pedir a Luis Alberto que pueda compartir con nosotros la respuesta a la pregunta ¿qué es la resiliencia y por qué entonces es importante en este contexto actual? Luis, por favor. Gracias, Alejandra. Sí, realmente esperanzador el mensaje de la colega de Jaén.
Hay que hacer algunas precisiones antes de seguir, pero hay una cosa previa a todo, y es parte de este webinar. La pregunta acerca de por qué es importante la resiliencia hoy. Y yo lo daría un poquito de vuelta a la pregunta y más bien diría, ¿por qué la resiliencia hoy surge? O sea, ¿qué hay en el contexto educativo que nos invita de repente a hablar de resiliencia con tanta fuerza, con tanto énfasis? Y no podemos sospechar que solamente por una intuición, o sea, hay algo que nos hace hablar de esto. Yo quiero poner el acento en esta pregunta porque si nosotros nos aproximamos un poquito más a lo que es la enseñanza, vamos a decir que siempre toda enseñanza se enfrenta con dificultades, se enfrenta con situaciones de incertidumbre. En sí misma la enseñanza es inestable. Sea en una situación crítica o sea en una situación normal, entre comillas. La labor de un profesor, de una profesora, no es lineal en el tiempo, no es rutinaria, por más que así aparezca, porque no me dejarán mentir los colegas que me están escuchando. Todos los días aparecen situaciones nuevas en las escuelas. Nunca una escuela es igual al día anterior. Y mañana será también distinta. O sea, el cambio y por lo tanto la incertidumbre forma parte de la enseñanza. Entonces la pregunta es ¿por qué surge ahora el tema de la resiliencia? Y aquí va mi respuesta acerca de qué entendemos por resiliencia. Yo creo que hemos reducido el concepto de resiliencia a resistir y adaptarse. Sí tiene estos componentes, sin duda. Una persona resiliente es alguien que resiste ante una situación difícil, una crisis, se protege, ¿no? Moviliza una serie de recursos personales para no ser víctima, digamos, de las consecuencias que puede tener, por ejemplo, una pandemia. También tiene un componente de adaptación a la situación en el sentido de que no lucha contra la corriente, ¿no? Si no sabe adaptarse, sabe moverse de tal manera que las piedras del río pues no le hagan daño. Sin embargo, esto es solo una parte, y creo que es la parte menos importante de la resiliencia. La resiliencia se caracteriza porque las personas aprenden de una manera rápida y hasta misteriosa a crear. Es decir, la resiliencia es una situación en la cual las personas movilizan recursos personales que de repente ni siquiera sabían que los tenían para enfrentar una situación crítica, estresante, traumática y salir airoso de esta situación, pero airoso en el sentido de salir renovado, salir de una manera creativa, ser de alguna manera otra persona. Es decir, es un recurso personal que permite a las personas resistir de un lado y reinventarse de otro lado. Yo quisiera que los colegas pongan mucho énfasis en esta segunda parte, en reinvertirse, pero no, la resiliencia no tiene sentido de ser tal si es que solamente soportamos una situación, nos adaptamos a ella y cuando esa situación termina, seguimos siendo los mismos. Eso invalida el concepto de resiliencia. Dicho de otro modo, para el contexto actual en el que vivimos, es necesario que tengamos el ojo puesto en cómo vamos a salir de esto en términos positivos, en términos esperanzadores, como decía la colega de Jaén. Poner el acento entonces en imaginarnos, después de esta pandemia, cómo seríamos mejores profesores, mejores docentes, cómo nuestros estudiantes serían mejores muchachos, mejores muchachas. Eso es lo válido de la resiliencia. En ese sentido, tenemos dos desafíos fundamentales como educadores, y estoy hablando del tema más pedagógico. De un lado, es un gran desafío la pandemia y la educación remota para aumentar nuestra calidad educativa. No se trata solo de enseñar bien o de
cumplir el programa. Eso ya no es suficiente. Tenemos que aumentar la calidad. Si entendemos la calidad como aquella situación en la que los estudiantes sienten, ¿no?, que sus necesidades de aprendizaje están siendo satisfechas, su curiosidad de aprender está siendo satisfecha, si eso es el concepto de calidad, entonces nuestro esfuerzo como docentes resilientes debe ser aumentar, o mejor dicho, satisfacer estas expectativas de aprendizaje que tienen los estudiantes. Y el otro componente, otro desafío más bien de la resiliencia es la creatividad. No solo es aumentar la calidad, sino aumentar la creatividad. Y lo digo no desde el concepto, lo digo no desde los libros, lo digo desde lo que hemos visto en los últimos 6 meses, cómo los profesores, las profesoras han desarrollado una creatividad que realmente, estoy absolutamente seguro, no sabían que la tenían. Basta con ver los videos que aparecen en YouTube, en Facebook, sobre cómo se las ingenian los profesores para llegar a los estudiantes, los que no tienen conectividad, los que no tienen radio, por ejemplo, se utilizan los parlantes en las comunidades, o los profesores que con mucho esfuerzo, ¿no?, filman sus tareas, sus clases en la pizarra, etcétera. Muestra realmente que sí hay una ruta importante de creatividad y por lo tanto de resiliencia en nuestros profesores. Sin embargo, para terminar esta parte, hay un componente muy importante de la resiliencia. Si podemos hablar de un docente, de un pedagogo, de una educadora resiliente, y es que se necesita tener una suerte de conciencia de cambio en mi práctica pedagógica. Difícil hablar de un docente, de una docente que es resiliente si es que no tienen la conciencia, si es que no está en su meta, en su desafío actual, hoy, el cambiar como docente. Esta es una oportunidad de cambio, colegas. Si lo tenemos eso registrado, si somos capaces de pensarlo, de imaginarlo y de actuar todos los días con esa idea de cambio docente, estamos en una buena ruta de resiliencia. Y esto implica 2 cosas en concreto. En primer lugar, ejercer nuestra autonomía como docentes, como profesionales de la educación. Hoy más que nunca se pone en evidencia que las decisiones que tenemos que tomar requieren de nuestra autonomía. Ya no estamos en la situación en que tengo que consultar al director o tengo que ver las normas. La situación no da para eso. La situación da para ser creativos, pero sobre todo autónomos. Es decir, tener suficiente criterio para tomar decisiones propias con ética, pero buenas, no cualquier decisión. Entonces, eso es lo que define a un profesional de un no profesional, nuestra autonomía como docentes. Estamos en un momento en que necesitamos ejercerla, y eso es lo que nos define como docentes resilientes. Y el segundo elemento que para mí, y lo que he visto en la práctica estos últimos 6 meses, es la empatía. Es el momento tal vez irrepetible, colegas, irrepetibles en nuestra práctica profesional, en donde nuestra empatía como docentes tiene que elevarse al máximo. No podemos ser docentes resilientes si no desarrollamos esta capacidad de conectarnos con las necesidades, de conectarnos con los sueños de nuestros estudiantes, pese a que están lejos. Esta capacidad de empatía es sentir lo que sienten nuestros estudiantes, ponernos en el pellejo de ellos, en la piel de ellos, y recordar cómo éramos estudiantes, qué necesitábamos, cómo era importante que un docente, que una profesora nos llame por nuestro nombre, por ejemplo, y que nos pregunte acerca de nuestra situación. Autonomía profesional y empatía son los 2 grandes desafíos para ser un docente resiliente en esta época de crisis y de educación a distancia. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Ahora vamos a continuar con otro testimonio que nos ha llegado. Esta vez es el docente Armando Rengifo, desde la región San Martín. Él es docente de primaria de la IE Manco Cápac, Ujel Bellavista. Veamos el video.
En primera instancia, quiero hacerles llegar el saludo cordial y fraterno. Quien les habla es el profesor Armando Rengifo, docente de la institución educativa 0238, Manco Cápac, del centro poblado de Incaico, distrito del Alto Biabo, provincia de Bellavista, región San Martín. Ante esta situación de emergencia sanitaria que estamos pasando a nivel nacional, a nivel mundial por esta pandemia, para mí la resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad tomando todas las precauciones para no contagiarse, en la cual, ¿de qué manera he desarrollado la resiliencia? Es importante haber desarrollado muchas estrategias para practicar lo que es la resiliencia, que es la capacidad de adaptarme y superar la adversidad, dificultades y limitaciones que presentan mis estudiantes, padres de familia y la comunidad de Incaico, que es la que pertenezco. Este se aprende mediante un proceso que nos compromete a las personas a tomar una serie de pasos que nos encontramos hasta tener iniciativas para enfrentar los obstáculos que se nos presentan. Bien, en cuanto a los obstáculos y dificultades que han sido durante el trabajo remoto que venimos desarrollando con nuestros estudiantes, son los siguientes. No todos mis estudiantes hacen el seguimiento o visualizan las clases porque no cuentan con cable, sus televisores se malograron o se dirigen los estudiantes a la chacra con sus padres. Algunos estudiantes tienen la dificultad con la conectividad, en la cual no permite el ingreso de las llamadas porque se encuentran fuera de la comunidad o por inclemencias de la naturaleza, en la cual las operadoras, en este caso Movistar, no tiene buen servicio. Poco apoyo de algunos padres de familia en el avance académico de sus estudiantes, en el sentido de que no son los mediadores para que puedan orientar en las clases que se vienen desarrollando. Gracias por permitirme compartir parte de mi experiencia con ustedes, colegas. En estos últimos años les invoco a ser resilientes, en la cual nosotros como docentes desempeñamos un rol importante en la educación, donde nos va a permitir responder con éxito a muchas adversidades que se nos presentan en nuestra vida, para lo cual el autocuidado del propio cuerpo docente y de nuestros estudiantes. Desde la comunidad de Incaico, la provincia de Bellavista, región San Martín, seguimos cuidándonos, usemos correctamente nuestras mascarillas y sigamos respetando los protocolos para el cuidado del COVID-19. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su testimonio, maestro Armando. Le pido ahora a José Miguel que pueda respondernos la misma pregunta a partir de ese testimonio. ¿Qué es la resiliencia y por qué es importante en este contexto? Gracias, Alejandra. Bueno, en realidad estoy completamente de acuerdo con Armando. Creo que le he hecho una explicación muy buena sobre lo que es la resiliencia. Habló sobre la capacidad humana, ¿no?, de sobreponernos. Y esto es muy importante porque como una capacidad es inherente a cada uno de nosotros y nosotras, es decir, forma parte de nosotros como personas. Para poder enfrentar los desafíos, ¿no?, lo que él comentaba como sobreponernos a diversas dificultades, yo añadiría dos cosas ahí. Lo primero es que estos eventos pueden ser inusuales, como lo comentó Luis Alberto, ¿no? La educación siempre nos presenta retos y desafíos sobre cómo reaccionar mejor, cómo sentirnos en un contexto que a veces es nuevo y va cambiando, que no es único, pero también añadir el tema de la adversidad, que en palabras de Armando son los obstáculos,
¿no? Estos entendidos como lo no favorable o lo inesperado de forma negativa. En ese sentido, lo incertidumbre puede ser el estar ahorita en un contexto de emergencia sanitaria, donde no sabemos cómo podrían ser los índices de contagio mañana, y lo adverso podría ser, como le explicó Armando, qué dificultades tenemos para los retos tecnológicos, ¿no? Sobre la conectividad en este caso. Esa sería la definición en base a las palabras de Armando, que lo ha explicado muy bien, pero añadiría además que como es una capacidad humana, lo que las investigaciones han encontrado es que vamos a tener una mayor tendencia a desarrollar la resiliencia mientras mejores experiencias positivas hayamos tenido a lo largo de nuestra vida y de nuestro desarrollo, ¿no? Mientras mejor apoyo y seguridad hemos desarrollado en nuestra vida, que configura lo que es la autoestima, mientras tengamos un adecuado contexto familiar de soporte, incluso en la escuela, vamos a desarrollar una mejor autoestima. Y ahí es muy importante nuestro rol como docentes, porque como docentes tenemos que explorar qué tipo de experiencias llevamos nosotros, como nuestra propia mochila, ¿no? De resiliencia, para ver qué enfrentamos y qué herramientas tenemos para lidiar con el contexto actual y presente. Entonces, una pregunta importante que nos podemos hacer el día de hoy para ver qué tan resilientes somos es cómo es esta mochila que tenemos, ¿no? ¿Qué experiencias nos acompañan para sacar mayor fortaleza y enfrentar mejor los diversos eventos de la vida? En este momento de emergencia sanitaria, la resiliencia se vuelve un concepto central, porque no solo debemos de enfrentar los desafíos del trabajo, la convivencia 24/7 compartido con el trabajo, los horarios, el estrés, la preocupación, finalmente la incertidumbre en general, ¿no? Sino que además este contexto es compartido por todos y todas. Y eso es muy importante ahora para el tema de la resiliencia, porque no solo lo que te pasa a ti es exclusivo, esto le puede pasar a otro docente que tú conoces, a otro compañero de otra región. Y estas vivencias que estamos teniendo es justamente el espacio donde podemos encontrar la mayor fortaleza en reconocer en nosotros mismos cuál es esta mochila para enfrentar. Por ahí también encontramos otras herramientas como el buen humor, ya han comentado también el tema de la autonomía, pero también un espacio colaborativo para poder crear juntos soluciones. La creatividad, entonces, como característica personal, también se puede compartir y seguir retroalimentándose con los demás docentes que podemos conocer o dentro de nuestro contexto educativo, ¿no? Y siguiendo la línea también que comentaba Luis Alberto, claro, cada uno puede poner lo mejor de sí, porque parte de nosotros la creatividad y la búsqueda de soluciones, pero si esto se desarrolla por un largo periodo de tiempo, podemos también llegar a la sobreexigencia y terminar estresándonos. Por lo tanto, una red de soporte siempre es muy útil en estos momentos donde todos compartimos lo adverso, ¿no? Y todos compartimos la incertidumbre. Lo que hemos encontrado desde la estrategia Te Escucho Docente, por ejemplo, es que el 60% de las y los docentes atendidos expresan que su principal fuente de apoyo es la familia y los amigos, dentro también del contexto de trabajo, ¿no? Además, como estrategia TED, nosotros somos parte del sistema de soporte. Quisiera resaltar entonces la importancia que la resiliencia, perdón, es un concepto relacional, no es solamente un concepto único. Podemos tener la mejor forma de enfrentar y evidentemente nuestra identidad tiene mucha creatividad y autonomía, pero no estamos solos. Creo que un buen recurso es compartirlo a nivel de comunidad. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Estoy segura que poco a poco aquellos que nos acompañan pueden también ir viendo y reflejando su realidad en lo que ustedes nos están comentando. Vamos a ingresar a nuestro bloque número 2, pero antes quisiera enviar saludos a todos aquellos que nos están acompañando, docentes desde Oxapampa, La Libertad, Huancayo, Arequipa, de Piura, de Cajamarca, de Satipo, Puno, Cusco, Tarapoto, San Martín y muchos lugares más de diferentes regiones del país. Les agradecemos por acompañarnos esta noche.
Continuando con nuestro bloque número 2, les hago la pregunta, ¿cómo educar desde y para la resiliencia? ¿No? ¿Cuál sería entonces el rol del docente en esta educación desde y para el desarrollo de la resiliencia? Te voy a pedir, por favor, Luis Alberto, que inicies con tu respuesta. Muchísimas gracias, Alejandra. La gran pregunta es, bueno, ya sabemos el concepto, ¿no es cierto? O sea, ya está claro de qué se trata y ahora vamos a llevarlo al terreno de la enseñanza, de las prácticas pedagógicas y preguntarnos cómo sé yo que mi enseñanza es o no es resiliente. Acá una aclaración un ratito que no toqué con suficiente fuerza al inicio de mi presentación es que no somos resilientes todo el tiempo. Es decir, hay momentos de resiliencia y probablemente nunca nos toque ser resilientes. O sea, con esto quiero decir que no es obligatorio ser resiliente ahora. La resiliencia en todos los casos que se ha estudiado es una situación que aparece oculta y solo surge cuando hay las condiciones para que ésta aparezca. El caso de Ana Frank es un caso más emblemático, o el caso de Mandela también, en donde Ana Frank, una chica, una adolescente, digamos normal para decirlo de algún modo, desarrolla esta capacidad resiliente en la medida que es encerrada por 2 años con su familia en una planta alta de una casa. Entonces, si no hubiera pasado esa situación, ella no sabríamos de su existencia probablemente y no hubiera pasado la historia. O sea, hay condiciones en donde nos sucede algo y sacamos nuestra posibilidad de ser resilientes. Eso me parece importante, porque a veces aparece, ahora que estamos hablando del tema, en que como que es una obligación serlo y además hay que serlo todo el tiempo. Me parece bien lo que José Miguel señaló, en el sentido de que por tratar de forzarnos y por tratar de asumir ciertas posiciones resilientes, entre comillas, podemos quemarnos, o sea, podemos agotarnos y estamos cumpliendo exactamente lo que no se quiere. La resiliencia no es estresarse más, la resiliencia es salir airoso, salir creativo, salir bien de una situación. ¿Cómo enseñar entonces de una manera resiliente? Yo considero que hay 3 cosas a manera de pilares, si quieren. Uno es, y me considero que es la base de toda actitud resiliente como profesores, como docentes, es el sentido de nuestra enseñanza. Yo tengo más de 40 años de trabajo con los docentes en capacitaciones, en acompañamiento, en monitoreo y en investigaciones. Y yo no he conocido ninguna situación parecida a la de ahora en donde tenemos la oportunidad de preguntarnos ¿para qué enseño? ¿Para qué enseño si los chicos pueden aprender en Internet, si los chicos pueden aprender por su cuenta probablemente, como lo están haciendo muchísimos? ¿Cuál es la legitimidad que tiene estos aprendizajes que yo le planteo a los chicos? Esa es una pregunta de fondo. Es decir, ¿somos necesarios los profesores en una situación como la que estamos viviendo? ¿Los chicos entienden y sienten que somos importantes para ellos? Nosotros como profesionales de la educación, ¿estamos bien claros en este momento para qué estamos enseñando? Son preguntas fuertes, son preguntas que vale la pena hacerse. Y creo que no necesariamente van a tener una respuesta única ni tampoco instantánea. Esto es una pregunta que yo les invito a hacer a partir de ahora en todo el recorrido profesional que tengamos. Como nunca, la educación y la enseñanza sobre todo se pone en cuestión. Esa es la base, digamos, para una enseñanza resiliente, preguntarnos y encontrar el sentido. Uno no va a encontrar el sentido de la noche a la mañana, el sentido se construye. Y lo importante es hacerse la pregunta a todo momento, ¿por qué estoy enseñando a Pedro esto?
¿Por qué a Enrique o a Matilde tengo que enseñarle esto hoy día? ¿Qué provecho va a sacar? ¿Qué aprendizajes reales va a tener en su vida? Son preguntas fundamentales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una enseñanza resiliente se caracteriza porque quien enseña busca apoyos. Los profesores, las profesoras, hemos estado acostumbrados a trabajar solos mucho tiempo. Fue famosa la frase del profesor aislado en su aula, sin mayor conexión, por más que sea presencial, ¿eh? No hay tiempo para reunirse con profesores, las reuniones con profesores duran 3, 5, 10 minutos máximo. Terminamos nuestro trabajo en el aula o en el colegio y de ahí nos vamos a otro colegio. Hemos estado acostumbrados a trabajar solos. Y eso nos ha acostumbrado también a no pedir apoyo. Yo le he puesto un nombre a esta práctica que la conozco bastante bien y es una cierta soberbia docente, ¿no? Yo puedo hacerlo, yo te voy a demostrar que puedo hacerlo, pero me cuesta pedir apoyo. Apoyo a mi colega, apoyo a mi directora, a mi director, apoyo a los padres de familia, apoyo a los mismos estudiantes. Es el momento, colegas, de darnos cuenta que solos no podemos enseñar bien, que necesitamos el concurso de otros. Así como decía José Miguel que lo importante en la resiliencia es tener una red de apoyo, una red de soporte emocional, los profesores también necesitamos tener esa red de apoyo docente, de apoyo pedagógico, de preguntar a otros profesores cómo han hecho para que los chicos puedan entenderles cosas que están hablando ahora a distancia. Y ya no tienen la posibilidad de que los chicos le hagan preguntas, ni verle sus caritas. ¿Cómo hacen los profesores? ¿Cómo hacen para enseñar la matemática y los chicos puedan aprender? Por ejemplo, ¿cómo pedir a los padres de familia que acompañen y que ayuden, que me ayuden a enseñar bien, a motivar bien, a generar compromiso de los chicos con lo que aprenden? Todo eso necesita apoyo. Solo no podemos, ya no podemos enseñar solos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, una base de nuestra enseñanza resiliente, el sentido de por qué enseñamos. Segundo, la necesidad de contar con el apoyo y aprender a buscar esos apoyos y aprovecharlos. Y otro punto importante que a mí me parece central en la resiliencia del día de hoy, por toda la situación tan traumática y difícil que están pasando nuestros estudiantes y sus familias, es tener siempre claro el optimismo. Y el optimismo se presenta, colegas, de 1000 maneras. No hay una fórmula para ser optimistas. Una sonrisa ante una situación difícil puede ser un gran, símbolo de optimismo. Una broma en un momento determinado, no como burla, ¿no? Obvio, sino como las cosas no son tan graves, ¿no? Mañana va a pasar. Si nosotros nos ponemos ante nuestros estudiantes como personas optimistas, con sentido del humor, como personas alegres, cambiamos el panorama. Generamos una atmósfera en la que los chicos sienten que efectivamente la vida continúa y que no hay que tomarse las cosas tan difíciles, ¿no? Sabemos que lo que estamos pasando no es fácil. Nuestro papá o nuestra mamá perdió el trabajo, probablemente perdimos a un ser querido, probablemente ya no podemos vivir donde estamos. Pero si nosotros como profesores tenemos la suficiente empatía como para decirle a los estudiantes que la situación de ahora no va a ser para siempre, que vendrán tiempos mejores, no con un falso optimismo, sino como una esperanza real, como una esperanza realista, podemos crear atmósferas de aprendizaje valiosísimas, súper resilientes y además, sobre todo, crear la confianza en los propios estudiantes. Esto me lleva a plantear la idea de cuál es el rol, ¿no? ¿Cuál es el rol del docente? Por lo que les he dicho, no puede ser más el rol de solamente enseñar, ni mucho menos ser un facilitador, como incorrectamente a veces se nombra al profesor. Yo creo que el día de hoy los profesores, queridos colegas, no es otra que ser un agente de cambio con los estudiantes. Un agente de cambio implica potenciar la autonomía en el aprender.
Hoy como nunca, y a la distancia, la educación a distancia, la educación remota nos pone ante la situación de la autonomía en el aprendizaje. Los chicos están aprendiendo, colegas, más allá de lo que les estamos enseñando. Los chicos están entrando, los que tienen conexión con Internet, los que tienen la posibilidad del aprendizaje virtual, están aprendiendo 1000 cosas más de las que le podemos nosotros enseñar. Entonces hay que respetar esa autonomía. En el poco espacio que tenemos para enseñarles, tenemos que respetar esa autonomía, pero no solo respetarla, potenciarla. Nuestra labor resiliente como agentes de cambio se verá coronada en la medida que los chicos aprendan a aprender por su cuenta. Eso es valiosísimo en la resiliencia. Segundo, hacer ciudadanos responsables. Ese es otro rol como agente de cambio. Es decir, nosotros seremos docentes resilientes y ayudaremos en la resiliencia a nuestros estudiantes si damos pautas para su comportamiento como ciudadanos responsables. Desde el decirles, no dejen de usar la mascarilla, no salgan a la pichanga, no se vayan a fiestas, los más mayorcitos. Lávense las manos, cuiden a su familia, cuiden a su abuelito. Es una enorme oportunidad de crear esta cohesión social que tanto necesitamos en el Perú, a partir de crear ciudadanos responsables. Y en tercer lugar, como no, un componente fundamental en esta capacidad nuestra de hacer agentes de cambio en la resiliencia, enseñarle a los chicos, o más que enseñarles, ayudarles o desafiarle a los chicos a resolver problemas. La enseñanza, o el día de hoy, no es tanto la enseñanza de conceptos, colegas, ni de fórmulas ya hechas. Es la enseñanza ante la incertidumbre. Y la mejor manera de enseñar a moverse en el cambio y en la incertidumbre y en el no saber qué va a pasar mañana es aprender a resolver situaciones problemáticas. Ayúdenlos. Yo les aseguro, y se los digo por mi propia experiencia, y eso también es una de las cosas que UNESCO ha trabajado en el mundo, los chicos disfrutan del aprendizaje cuando el profesor o la profesora los reta a resolver problemas. Darle 3, 4 pautas, pero decirles, por ejemplo, cómo harían ellos para ayudar a su comunidad a que no haya más infectados. Esa es una tarea que ayuda a la autonomía del aprendizaje y es una tarea que ayuda a ser ciudadanos responsables en su comunidad y es una tarea que ayuda a resolver problemas. Les aseguro, colegas, que sus estudiantes, ante un desafío como ese, van a tener respuestas que les van a sorprender. Se los aseguro. Muchas gracias, Luis Alberto, por tu intervención. Has dado muchas preguntas para la reflexión. Seguramente los que nos están acompañando esta noche van a poder llevarse también estas reflexiones, esta introspección, porque de todas maneras todos estamos aprendiendo en este contexto, ¿no? Los invito a los que nos están acompañando que puedan realizar las preguntas que deseen, las inquietudes que tengan en los comentarios, ¿no? Y ahora le voy a dar el pase a José Miguel para que responda la misma pregunta. Por favor, José Miguel. Gracias, Alejandra. Bueno, creo que es muy importante que esta educación para la resiliencia sea articulada, sea enlazada y sea coherente. Y desde la última palabra, coherencia, es muy importante que nosotros como educadores tengamos una gran responsabilidad, pero además una enorme oportunidad de convertirnos en un entorno no solamente individual, sino comunitario, que favorece la resiliencia a todo nivel, con nuestros aprendizajes, con nuestros aportes, con nuestra actitud. Y desde ahí también es importante poder añadir algunos ejes fundamentales para la educación, para la resiliencia, ¿no? Como la autonomía, ¿no? Como esta capacidad que tenemos para regular nuestra conducta, pero además para dirigir las metas. Entonces, un docente, evidentemente, con una mayor autonomía, no solamente puede educar mejor para la resiliencia dentro de la coherencia, sino que además lo puede compartir con otras personas. Luis Alberto también lo comentó, ¿no? Algo muy importante es el sentido del humor, es la capacidad de no perder
una mirada también positiva de la vida, y el sentido del humor y la gratitud ahí también cobran vital importancia para enfrentar esto. Además, son dos cualidades que pueden también ser compartidas. No solamente las voy a desarrollar yo desde mi perspectiva de vida, sino que la puedo comunicar con las diferentes personas que tengo alrededor. También añadiría apostar por situaciones de aprendizaje que promueven la interacción de los estudiantes con otros, ¿no? Por ejemplo, podremos desarrollar ciertas actividades que vinculen a los estudiantes dentro del contexto. Les podemos pedir que indaguen sobre qué acciones está desarrollando el municipio de su localidad, el centro de salud, la Policía Nacional, ¿no? Con la finalidad de ayudar a la ciudadanía en este estado de emergencia sanitaria. Si nosotros además queremos propiciar el fortalecimiento del trabajo colaborativo en nuestros estudiantes y familias, hay que empezar nosotros como docentes, y desde ahí la coherencia, creando un entorno de protección que permite a los y las docentes adaptarnos mejor a los retos de ahora y acompañarnos socioemocionalmente. Generar redes de soporte nos protege de quedar expuestos y vulnerables a los desafíos que encontramos en el día a día, o a quedarnos expuestos a eventos adversos como lo mencionamos antes. Si es que llegamos a conseguir eso, la capacidad de escalar y de replicar el bienestar con el alumnado es muy potente, porque vamos a poder identificar qué necesitan ellos para que nosotros podamos derivarlos a las entidades que pueden brindar un servicio especializado para los alumnos, pero además ver sus recursos en creatividad, como lo comentaba Luis Alberto, ¿no? Qué importante es dejarles tareas colaborativas, dejarles foros de trabajo. Están en una edad donde potencian todo el nivel cognitivo que tienen para poder encontrar respuestas muy interesantes, ¿no? Entonces también podríamos preguntarnos quiénes son mi red de soporte como docente, ¿no? ¿Con quién armo un entorno de protección para mí y para otros, para mí y para mis estudiantes? ¿Con quién comparto los desafíos para buscar soluciones creativas o apoyarme cuando me siento agotado o estresado? El rol de docente entonces debe de enfocarse en reconocer qué enfrenta y cómo lo hace, y qué recursos personales y de su entorno tenemos. Debemos de evaluar muy bien esos campos y buscar soluciones creativas, ¿no? Ya saben, apoyados también en otros en caso lo necesitemos. Pero esos retos tienen que venir con coherencia. Mientras mejor estemos como docentes, mejor vamos a poder educar para la resiliencia, ¿no? Además, en este contexto muy difícil, esto no siempre es sencillo, como lo comentaba Luis Alberto. No vamos a esperar que la resiliencia sea una capacidad que todos desarrollemos por igual, porque no se puede. Lo que debemos sí es recurrir, si necesitamos apoyo, a la comunidad más extensa, ¿sí? En el entorno de trabajo, en el sistema educativo, en las iniciativas de apoyo socioemocional, por ejemplo, ¿no? De las DRE o de la SUGEL, de los municipios, de las regiones, las iniciativas que reconozcamos en nuestros propios contextos. Desde ahí, desde la LIBRED, la línea de ayuda Te Escucho Docente, es un espacio que apoya brindando acompañamiento socioemocional a los y las docentes que lo puedan necesitar. Pero también podría proponer, a partir de todo eso que acabo de explicar, la siguiente pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo comparto mis experiencias positivas de resiliencia con otros? He conversado no solamente con mis alumnos, he buscado colaborativamente construir con ellos, he buscado incorporar a los familiares dentro de las respuestas que podemos encontrar, porque creo que lo más importante en lo que podría aportar ahora es que una comunidad resiliente es mucho más potente que un individuo resiliente. Y desde ahí, como docentes, tenemos un grado de interacción muy importante, tanto con el alumnado como con la familia y con el contexto. Creo que podemos desarrollar desde ahí una comunidad resiliente, capaz de educar para la resiliencia. Eso. Muchísimas gracias, José Miguel. Creo que nos queda claro en estos dos bloques que ya vamos teniendo
lo importante que es trabajar no solamente con nosotros mismos, sino trabajar en grupo, trabajar con el colectivo, con la comunidad, y justamente lo que tú mencionas, el poder que tiene la comunidad resiliente, ¿no? Y continuando, vamos a ingresar a nuestro bloque número 3. En este bloque vamos a conversar y le voy a pedir a nuestros panelistas el día de hoy que nos puedan responder la pregunta: ¿qué estrategias prácticas sugieren a los docentes para desarrollar la resiliencia con sus estudiantes, ¿no? ¿Qué consejos, qué estrategias más enfocado ya en la práctica del día a día del docente? Y Luis Alberto, por favor, te pido que puedas iniciar tú. Ok. Gracias, Alejandra. Hablar de resiliencia en sí mismo es hablar de la incertidumbre. Y hablar de la incertidumbre frente a situaciones problemáticas implica saber enfrentarlas para resolverlas. O sea, estoy tratando de escaparme un poquito de tu pregunta, porque la resiliencia es una experiencia que surge en el instante que se necesita, que surge en el instante que se juntan una serie de condiciones y prende, ¿no? Casi es como una reacción química. No es una cosa mecánica la resiliencia, en tanto que yo me resisto un poco a dar, digamos, consejos, ¿no? De cómo hacerla, cómo desarrollarla, más aún en una situación en distancia. Pero sí creo que a partir de la experiencia podemos sacar unas grandes ideas que los mismos profesores las pueden traducir en acciones prácticas. O sea, y digo esto porque sería un contrasentido que lo que estamos planteando hasta ahora, que la resiliencia tiene que ver mucho con el propio protagonismo del docente, de la docente, de su capacidad de crear, y sería, digamos, contradictorio plantearle una receta, digamos, ¿no? Sé que la pregunta no va por ahí, pero sí que aprovecho la pregunta para hacer una reflexión sobre este tema. La resiliencia no tiene recetas, es imposible. Cuando yo hablo con los profesores sobre este tema de resiliencia, para hacernos entender un poquito de qué se trata, yo digo, la resiliencia es como el amor, ¿no? A nadie nos va a enseñar qué sentir, nadie nos va a decir qué es lo que debemos sentir. Podrán haber teóricos del amor, desde la biología, desde la literatura, desde la química, pero la experiencia amorosa es una experiencia única. Y sería bien difícil que a mí alguien me pregunte, a ver, algunos tips para amar. Difícil, ¿no? Entonces, la resiliencia es lo mismo. Es una experiencia tan única, tan personal, tan profunda, que tiene, yo creo que más características de ser una práctica espiritual que de ser simplemente un comportamiento observable. Entonces, yo diría que en ese sentido, una primera cosa que tendríamos que pensar en la resiliencia es que un profesor, digamos, fulana, puede ser muy resiliente en su vida diaria, con su familia, en su trabajo, de la misma forma de enfrentar los problemas que la pandemia nos ha planteado, pero no necesariamente es un profesor resiliente. La resiliencia en la educación, la resiliencia en la pedagogía, en la enseñanza, está directamente vinculada en la relación que tienen los estudiantes con el saber. Es decir, hablándolo en términos muy sencillos, una profesora es resiliente, consecuente y claramente resiliente, en la medida que ayuda a su estudiante a que, pese a las condiciones que se viven en la pandemia, pese a que hay una situación de educación remota que no es la mejor, pese a eso, el chico no pierda el cariño, la chica no pierde el amor por el saber, por el aprender. Eso es lo central en la situación de resiliencia. Es lo que algunas personas le llaman la resiliencia académica. No me gusta para nada el concepto, obviamente, pero es más
La resiliencia en educación está más cercano a lo que es saciar la sed del aprendizaje que simplemente tener una serie de comportamientos resilientes que no van a impactar luego en mi enseñanza. O decir, la resiliencia docente es resiliencia en enseñar, en hacer que los chicos comprendan lo que se les enseña, pero sobre todo que le encuentren sentido, que le encuentren placer a eso que realmente es una escuela, o sea, es un espacio donde hay algo interesante por conocer, algo interesante por experimentar. Eso es lo que tenemos que cuidar en la resiliencia pedagógica, digamos, ¿no? Segundo lugar, yo les diría a los profesores en términos de consejo que pongamos mucho peso en aquellos estudiantes que sienten que por las condiciones en las que estamos viviendo ahora, por la lejanía que hay en cuanto a la relación directa que uno puede tener con los chicos o las chicas, pongan mucho peso en aquellos chicos que comienzan a sentirse frustrados y comienzan a sentir que aprender no es para ellos, que la escuela no es para ellos. Esto pasa mucho, colegas, tanto en los chicos de primaria, pero con mucho más fuerza en los chicos de adolescentes, ¿eh? Y en una situación como la que estamos viviendo, la escuela deja de ser atractiva para muchos, porque necesitan trabajar, por ejemplo, o porque simplemente, en la gran mayoría de casos, sienten que estudiar no es para ellos. Los chicos cuando están en el tercer año, en el cuarto año de la secundaria, es el momento más crítico para abandonarla. No es cuando están terminando, les falta poco. Es en el tercer año, más o menos, donde los chicos piensan, yo no soy para el estudio. Ahora, en esta situación de educación remota y en plena pandemia, el caldo de cultivo para ese tipo de sentimientos está, digamos, ahí. Fácil que los chicos puedan caer en eso. Entonces, y a veces hay situaciones de frustración, efectivamente. Le mandamos una tarea, los chicos no tienen cómo preguntar al profesor, se sienten frustrados, no, esto no es para mí. Creo que la clave de todo esto es que los chicos no oculten eso, los chicos preguntarles si se sienten así y sobre todo decirles que pidan ayuda y que ayudarles a que busquen estrategias de aprendizaje, porque el error, la falla, la frustración, en gran medida es la antesala del éxito, es la antesala de grandes aprendizajes. En esto hay una autora, que les voy a dar el nombre, que se llama Susana Claro. Susana Claro es una pedagoga, investigadora chilena, búsquenla en internet, tiene varios videos ella, que habla sobre este punto. A ella le he puesto el nombre de inculcar en nuestros estudiantes esta mentalidad de crecimiento. Y tiene unas estrategias muy simpáticas, muy interesantes ella, que lo toma de las neurociencias. Y dice, deberíamos enseñarle a todos nuestros estudiantes, pero sobre todo a aquellos que piensan que el aprendizaje no es para ellos, enseñarles cómo funciona el cerebro. Ella ha hecho el estudio, o sea, miren ustedes el resultado en internet, vean cómo lo hizo. Ella logró que sus estudiantes se quiten ese hechizo de que no servía para aprender a partir de mirar y de conocer, de comprender cómo funciona el cerebro. El cerebro no es una grabadora, el cerebro aprende con ensayo y error. Muchas veces se va hasta el extremo de no entender nada porque es la antesala de la comprensión completa de las cosas. Entonces el cerebro es como un músculo que hay que ejercitarlo, pero tiene miles de posibilidades de hacer sinapsis, por ejemplo. Ese concepto de la sinapsis es clave en los estudiantes. Si un adolescente sabe lo que es la sinapsis, sentirá más confianza en aprender. Que Susana Claro en internet se las puede dar. Ustedes entran ahí y pueden trabajar con sus propios estudiantes. Otro punto importante, colegas, en esta situación tan difícil es dejar de ser invisibles. Estamos en una situación en donde los chicos no nos ven. O por lo menos no nos ven las 6 horas que estaban acostumbrados a vernos. En muchos casos ni siquiera saben cómo somos, porque acuérdense que entran
entramos en pleno inicio del año escolar. Muchos chicos ni siquiera saben quién es su profesor. Busquen ustedes la manera de hacerse visible ante los chicos, de estar presentes de algún modo, cotidianamente con ellos. Dense a conocer. Yo no sé cuántos de ustedes que me están escuchando le han contado quiénes son. Ustedes. Desde cómo se llaman, de dónde vienen, qué experiencia tienen, cómo les gustaría que aprendan ellos, sus estudiantes, cómo la están pasando en cuanto a la pandemia. Ustedes como profesores, cuéntenselo a los chicos. Son maneras de acercarse a ellos, ya que no podemos estar presentes físicamente. Pero también hay la manera de preguntarle a los chicos cómo les va, llamarlos por su nombre, no se les ocurre llamarlo por el apellido o el número, ¿no? Como suele hacerse en las escuelas. Por su nombre. Y preguntarle, fulanito, fulanita, ¿cómo te fue? Me contaste la del otro día que tenías a tu papá enfermito, ¿cómo le va? Darle consejos. Miles de maneras, colegas, miles de maneras. Tal vez nos pasaríamos toda la noche hablando de ese punto. Busquen la presencia. Seamos conscientes de que somos invisibles en este momento para los chicos. Y en último lugar, las familias, ¿cómo no? Las familias tienen un rol fundamental en esto, colegas. Pero no las familias para que enseñen. Las familias no tienen por qué asumir el rol de nosotros. Ni tampoco nosotros tenemos por qué meternos en la familia a decirle cómo tiene que comportarse. Eso sería una violación flagrante del derecho que tiene toda familia a educar a sus hijos como ellos creen que deben serlo. Hay que respetar eso. Pero sí tienen un rol. Dar seguridad a los chicos. Pídanle eso. Cuando yo les decía hace un rato el apoyo que necesitan ustedes para enseñar, pídanle que les dé seguridad a los chicos. La escuela, colegas, la escuela física, cuando los chicos van a la escuela, es un ambiente de seguridad. Los chicos se sienten seguros, la gran mayoría de ellos, en las buenas escuelas, el recinto escolar les da seguridad. Hay unos horarios, hay una rutina, hay unos contenidos, hay una, digamos, continuidad en las cosas. Hay un profesor, hay una profesora, hay unos cursos, hay todo eso, hay todo un ritual escolar que da seguridad. Eso se ha perdido, colegas. Eso se ha perdido. Los chicos no tienen esa ritualidad. Las familias tienen que dárselo. Pero, ojo, no acelerando las cosas. Las familias no tienen por qué acelerar a los chicos, al contrario. Hay que desacelerar lo que está pasando. Porque las familias están sufriendo con las tareas que les dan, ¿eh? Yo les pediría a los colegas que no den tareas. La verdad, es mejor no hacerlo. Y sobre todo, ayudar a las familias, que los chicos tienen que equivocarse, colegas. Enséñenle a las familias, díganle a las familias, a los padres de familia, si tienen oportunidad de hablar con ellos, díganle. El rol de ellos, el rol de la familia es dar seguridad. Y la mejor seguridad es dándole confianza cuando se equivoca. Y no estar presionándolo, sobre todo. Esa seguridad que el recinto escolar les da a los chicos ya no lo tienen. Y eso hay que, digamos, no sé si la palabra es intercambiarlo o sustituirlo por la familia no tiene ese rol, pero sí al menos que la familia dé algo de seguridad a los chicos en cuanto a que pueden equivocarse, que tienen a alguien que los apoye, y por eso también acá, en este punto, es importante que ustedes, de algún modo, de alguna manera, confío en sus formas creativas que tienen, se hagan visible a cada estudiante. Eso es lo que les quería decir en esta última parte de los consejos, que en realidad no son consejos, sino más bien reflexiones a partir de la experiencia que he visto con los profesores. Muchísimas gracias, Alberto, por todas estas reflexiones que nos has compartido, por la bibliografía también. Hay algunas referencias que estoy segura que van a poder buscar después de este webinar con mayor detalle, ¿no? Y continuando con la misma pregunta, ¿qué estrategias prácticas a los docentes para desarrollar la resiliencia en los estudiantes? Le pido ahora a José Miguel que pueda compartirnos su respuesta.
Gracias, Alejandra. En realidad, Luis Alberto ha sido súper claro. Yo voy a añadir algunas cositas para complementar la gran exposición que ha dado. Y algunas estrategias prácticas podríamos enfocar en dos campos, ¿no? En nuestro rol como docentes y en lo que podemos trabajar con el alumnado y con la familia. Desde ahí, el trabajo con el alumnado y la familia es muy importante mantener los espacios de tutoría individual, espacios de participación estudiantil, espacios con la familia y la comunidad para realizar esta orientación educativa permanente que involucra además el área socioemocional. Tengo dos ejemplos ahí muy puntuales, ¿no? Uno es un docente que de pronto, con autorización, puede mandar ciertos mensajes a los familiares con frases positivas, ¿sí? Motivando a los alumnos durante el día. Lo otro que había escuchado es que no se podía emplear un método electrónico como los mensajes o el WhatsApp. Entonces habían creado como un postal como esos antiguos para colocar cartas. Entonces el alumnado, la familia que podía pasar por ahí, empezaba a dejar estos mensajes motivadores, pero además respuestas o aportes a cómo ellos estaban enfrentando el COVID, ¿no? Entonces creo que es muy importante que una de las estrategias sea no abandonar los espacios de comunicación con el alumnado y con las familias, y tratar de incorporarlos desde las estrategias que tenemos a la mano, como podríamos comentarlas con muchos de los docentes, que de repente también ahora en las preguntas en el live lo están colocando, ¿no? El otro aspecto, ya que le estamos dando como lupa al aspecto socioemocional, es poder emplear una estrategia muy chiquita, pero que puede ser muy diversa, ¿no? Que se llama IDR. ¿Sí? ¿Por qué IDR? Porque es identificar y analizar, decidir y regular. ¿Qué significa identificar y analizar? Está enfocado en identificar y analizar las emociones y en qué momentos aparecen y con quiénes. ¿Por qué? Porque un aspecto importante también de la resiliencia es cómo regulamos nuestras emociones ante la incertidumbre y lo adverso. ¿Cómo lo podríamos hacer? Hay muchas técnicas, ¿no? Como por ejemplo pedir dibujos, expresiones escritas. Luis Alberto estaba comentando el ejemplo de Ana Frank, pues un diario, ¿no? De emociones o de vivencias. Para los más pequeñitos está esta técnica del monstruo de emociones, donde a cada color se le coloca una emoción y se puede priorizar cuál aparece más durante el día y en qué momento, ¿no? Concursos, por ejemplo, de poesía, concursos de canciones tipo rap, ¿no? Expresiones gráficas, podemos hacer un museo de arte de las emociones que vivimos durante la cuarentena. Podemos también identificarnos como un animal que pueda representar mi estado de ánimo y de repente en qué etapa del día y por qué creemos que ese animal lo representa, ¿no? Y en casa los padres además pueden participar de estas dinámicas. Podríamos hacer, no sé, me estoy imaginando ahorita el zoológico familiar, ¿no? Y por ahí ver qué tipo de animales empiezan a surgir, qué emociones empiezan a salir y compartirlo. Lo importante de esto no es solamente la identificación, sino el analizar de forma conjunta estas emociones o estos estados, tanto individuales como familiares. El segundo punto es decidir, ¿no? A través de poder recoger esa información, podemos usar esa emoción o identificar cómo la usamos y qué hacemos con ella. Porque las emociones no se pueden negar, son como gasolina para dirigirnos a ciertas acciones. A veces chocamos el carro, pero lo ideal es dirigirnos hacia una meta más saludable, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, herramientas como debates, espacios que desarrollen la participación de los estudiantes, técnicas de buzón de soluciones, donde primero se escuchan las emociones que surgen en el grupo y luego anónimamente podemos dar ideas de cómo solucionar esos aspectos. De nuevo, el trabajo colaborativo es muy importante. Se puede usar incluso el sentido del humor como un compañero de las actividades. No tiene que ser una tarea que tenga una nota, tendría que ser un espacio distinto, ¿no? Y creo que este estado de emergencia sanitaria le pone mucha lupa a no solamente los aprendizajes calificados,
sino también al desarrollo de nuestras propias habilidades socioemocionales. Desde ahí también podemos, finalmente, con la letra R, ¿no?, del IDR, tenemos que regular. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que reconocimos las emociones, que pudimos ver una forma adaptativa de poder vivir y de encontrar soluciones a los retos que estamos atravesando, tenemos que hacer un seguimiento de eso como docentes. No podemos dejarlo solo como una tareita que se quedó pegada, sino que es muy importante que estas formas creativas de encontrar soluciones a lo adverso lo podamos compartir y además podamos ver qué tan eficiente está resultando. Por ahí volvemos a abrir otro espacio colaborativo y vemos si funcionó o no funcionó y nos vamos retroalimentando. Desde ahí de nuevo el concepto de una comunidad resiliente es súper importante. Y ya enfocándonos en el tema de nosotros mismos dentro de nuestro rol docente, ¿no? Somos nosotros los encargados en el contexto educativo de desarrollar también esto en el alumnado y en nosotros mismos. Y voy a volver a ser reiterativo con esto, pero desde el enfoque que tenemos, ¿no?, de la estrategia Te Escucho Docente, brindamos un entorno que no deje solo al docente para enfrentar esos eventos. No queremos que el docente que tenga muy buenos recursos se termine agotando. Nos convertimos en un entorno que acompaña y protege además el bienestar de ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde recursos psicopedagógicos para encontrar ciertas herramientas, también desde intervenciones de apoyo psicosocial, grupales, para encontrar recursos potentes y acompañarnos emocionalmente, y también encontrar aprendizaje y una línea de ayuda individual que fortalece nuestros aspectos más privados, pero necesarios de ser mirados en este contexto. Hemos recibido en la atención muchos comentarios de agradecimiento, como gracias por estar ahí, nos sentimos mirados, nos sentimos escuchados, esto era lo que necesitaba, gracias Minedu, ¿no? Entonces recogemos que nos convertimos en una estrategia que puede brindar un espacio seguro para hablar de lo que necesitamos y apoyarnos. Ser oídos, ¿no? Y además de recoger estrategias que se resaltan para poder compartir con otros. Y esto es muy importante en términos de bienestar socioemocional, es muy importante en términos de resiliencia, pues va mostrando como una mayor conciencia, una mayor apertura hacia el propio cuidado puede ser un camino muy eficiente para el encuentro con otros en resiliencia, como estudiantes, colegas, familiares, contexto educativo en general. Y desde ahí, Alejandra, quisiera compartir esta experiencia donde de repente los y las docentes que quisieran poder acceder acá y encontrar recursos, lo pueden hacer. Voy a compartir mi pantalla para que puedan conocer la ruta. Me avisan, por favor, si es que se puede ver. Perfecto. Entonces, esta es la página, es minedu.gov.pe/te escucho docente. Lo pueden buscar por Google también, te escucho docente, les va a salir. Y tenemos bastantes recursos para la salud emocional, como el manejo de emociones en tiempo de COVID, rol de soporte y contención al estudiante, manejo de emociones en el ámbito profesional, y también tenemos recursos para la salud física, ¿sí? Prevención frente al COVID y atención y cuidado frente al COVID. Si le damos clic a cada una de estas variables, vamos a poder encontrar contenidos particulares. Otra cosa importante es que contamos con una línea de apoyo psicológico individual que es completamente confidencial, porque además les va a pedir ciertos datos. Le pueden dar clic a este botoncito y nos va a llevar a este formulario donde aparece la explicación del servicio y donde van a tener que llenar algunos datos que nos van a ayudar a nosotros como especialistas para brindarles una atención personalizada en este contexto. Es decir, llenando el formulario y enviándolos, nos vamos a poder comunicar directamente con ustedes para agendar una consulta individual, y si no tienen a la mano los recursos,
para poder ejecutarlos y aprenderlos ustedes mismos y ponerlos en práctica. Eso es, gracias Alejandra. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Estoy segura que les está sirviendo mucho a todos los docentes que nos acompañan esta noche. Y como lo mencionamos en un inicio, vamos a dar inicio ahora al bloque número 4 de las preguntas. Estoy viendo que hay muchas preguntas, hay muchos comentarios también muy interesantes. Ha generado mucha discusión, mucha reflexión en todos aquellos que nos están viendo. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta para Luis Alberto. Esta pregunta es de Justiniano Salazar, ¿no? Y nos consulta cómo poseer resiliencia. ¿Tiene que ver también con la capacidad de decisión? A ver, sí, por supuesto. O sea, la autonomía es una característica fundamental de la resiliencia. Es decir, personas que son dependientes de la opinión de otros o de las decisiones de otros, no lo podemos definir como personas resilientes. O sea, esta característica de poder enfrentar situaciones problemáticas con el propio criterio personal, cognitivo y emocional, indica, digamos, que las personas tienen una capacidad de decisión, aunque no es el único componente, sin duda, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que hace en que las decisiones, por ejemplo, la capacidad de decidir sea resiliente? El contexto de dificultad. En una situación normal, pues hay opciones, ¿no es cierto? En una situación de incertidumbre, de cambio, de crisis, de estrés, la decisión puede costarnos la vida. Entonces, decisión lúcida de un lado, pero también arrojo para hacerla, ¿no? Y para actuar. Entonces, no estoy diciendo que una decisión lúcida y esta capacidad de tener coraje de actuar sean la solución, ¿eh? Hay situaciones de resiliencia en que uno pone toda la creatividad y la iluminación, digamos, cognitiva para hacer algo y la cosa no funciona. O sea, no es tan fácil, ¿no? No es que esta capacidad de decidir sea una panacea, digamos, ¿no? Pueden ser situaciones en donde tal vez no tengamos ninguna capacidad de libertad y lo único que queda es el azar. También es parte de la resiliencia, aceptar eso. Muchas gracias, Alberto, por responder la pregunta de Justiniano. Le pido ahora a José Miguel. Rubí Alarcón nos dice, se están formando hábitos en la personalidad de los estudiantes, también la responsabilidad en ese sentido, si los docentes se están formando para la vida, ¿cómo se puede aprovechar este contexto para la capacidad de resolver problemas? La última parte, ¿podrías por favor repetir, Alexandra? Sí, claro. ¿Cómo se puede aprovechar este contexto en el que nos menciona que hay algunos hábitos que se están formando en los estudiantes? ¿Cómo se puede aprovechar ese contexto para desarrollar la capacidad de resolver problemas? Perfecto. Acá el objetivo, digamos, de los problemas y cómo surgen en la vida humana marca también la solución para la resiliencia, porque recordemos que la resiliencia, como esta capacidad humana para enfrentar ciertos problemas, necesita de problemas para hacerse visible. Pero lo que creo que podemos tener también es una mirada distinta, no a cómo nos adaptamos a diversas experiencias, sino sí que tenemos miedo de poder experimentar cambios. De repente podemos mapear en nosotros mismos si estamos muy cómodos con una estructura. Esa estructura ya cambió. Si estamos muy cómodos con una rutina, esa rutina ya cambió. Creo que más bien el que todos nos adaptemos a formas distintas a la hora de enfrentar diversos problemas es a la vez la clave para encontrar mejores soluciones.
yo abriría desde ahí, por ejemplo, como algunas herramientas que he podido mencionar, un foro. ¿Cómo nos estamos adaptando? Por ahí encontramos que el alumno A encontró una super solución, podemos compartirla con el alumno B, con el alumno C, incluso con nosotros mismos. ¿Qué encontró de repente mi familia para poder sostenerse en este contexto tan complicado? Entonces creo que la capacidad de adaptarse de forma distinta a los problemas va a ser parte de toda la vida. No podemos considerar que siempre vamos a manejar una metodología única. Pero en este contexto, vuelvo a recalcar la importancia de las comunidades resilientes para poder compartir aprendizajes y soluciones distintas que otra persona puede tener y no la estamos viendo. Gracias, José, por tu respuesta. Le pido ahora a Luis Alberto que nos pueda responder. Walter Guerrero nos consulta cómo comprometer la participación activa de todos los miembros de la familia en tiempos de resiliencia por la pandemia que estamos afrontando. A mí me tocan las preguntas más difíciles. A ver, bueno, uno de los grandes problemas que tiene la educación, no solo la educación pública, la privada con mayor razón todavía, es el descompromiso de las familias. O sea, no hay profesora que no se queje de esto, que deje de quejarse de esta situación. Por un simple asunto. O sea, las familias piensan, y así está el modelo educativo, eso viene desde Comenius en el siglo XVII. El modelo educativo que tenemos es un modelo educativo en donde los estudiantes son, digamos, voy a exagerar un poco, arrancados de las familias para ser educados en espacios distintos a la familia. ¿Ya? Entonces, la familia siente que no tiene mayor compromiso con eso porque hay un espacio especializado y hay gente especializada en eso. Las familias sienten que no es su rol el educar. Estoy hablando de la generalidad, obviamente, ¿no? Obviamente. Yo tengo una anécdota sobre esto, una vez haciendo un trabajo en Calca, Cusco. Estaba haciendo el trabajo con los profesores del colegio, un colegio secundario, y afuera estaban los comuneros, toditos mirando por la ventana, y ninguno entraba. Entonces yo, todo inocente, salgo y les llamo y le digo, profesor, entre, por favor, señores, ustedes son los, estamos haciendo acá una reunión y nos interesa que participe. No quisieron entrar. No, hablaban en quechua entre ellos, no entraron. Y yo le pregunto al profesor que estaba en el aula conmigo, ¿por qué no han entrado? Y el profesor me dijo algo que me dejó marcado de por vida en este punto del descompromiso de las familias, que no está acá. Me dice, ellos piensan que acá adentro es para aprender y que solamente la gente que sabe entra acá. Nosotros, por los celos campesinos, decía, nosotros no nos corresponde, no es nuestro espacio. Eso a mí me enseñó muchísimo de que uno puede ver una escuela en el medio de la comunidad, pero es una escuela que no responde a la comunidad. Las escuelas en las zonas rurales son como templos del saber. Los campesinos, las familias campesinas no encuentran en ese lugar su espacio, no es el lugar comunitario, es el lugar donde se va a aprender. Entonces, ¿cómo yo, una persona que no sabe, te lo dicen, se va a meter ahí? Eso en la zona rural. En la zona urbana, avanzada, digamos, como la metrópolis de Lima o Arequipa, y en ciudades medianas también, las familias sienten que las escuelas son como depósitos, Discúlpeme que lo ponga en esos términos tan feos, pero sabemos claramente, las familias están tan saturadas y de trabajo, de falta de tiempo para muchas cosas que los colegios particulares muchas veces ponen clases de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Para tener a los chicos ahí mientras los padres trabajan.
Entonces, no es que haya necesariamente un descompromiso y haya que hacer estrategias para que se comprometan. Hay situaciones estructurales en que impiden que las familias puedan realmente formar parte de los aprendizajes de sus hijos. La pandemia nos rompe todo eso. La pandemia, de una manera violenta realmente y muy descarnada, coloca a las familias al lado del estudiante. La casa se convierte en el espacio escolar obligado en donde los padres tienen que, entre comillas, soportar que el estudiante desarrolle su aprendizaje allí. Ellos tienen que aprender eso y no se pueden ir, ¿no? ¿Te acuerdas? Acaban ustedes casi 3 meses sin poder salir. Entonces, hay una situación bastante, digamos, anormal que va en contra de toda la historia de la educación. No sabemos cómo enfrentar esta situación de las familias. No sabemos, colegas. No hay recetas. Sería injusto de mi parte y mentiroso decirles, esto se puede hacer. Hay estrategias para comprometer a las familias. No se puede. No hay evidencia, no hay, digamos, un estudio de los últimos 4 o 5 meses en que nos diga cómo las familias se pueden comprometer ahora que ya tienen al colegio metido en la casa, ¿no? Pero sí les digo que no hay que darles tanta carga peyorativa a las familias en cuanto a su descompromiso. Muchos padres de familia han descubierto que enseñar no es fácil, ¿eh? Muchos madres de familia se han dado cuenta que enseñar es lo más difícil del mundo. Eso lo han tenido que aprender con la pandemia. Eso no lo hubieran aprendido de otra manera. Entonces, estamos en una situación de revoluciones. Todo se metió en una licuadora. No sabemos qué jugo va a salir, si nos va a gustar esto. Entonces, pero sí, lo que yo puedo poner como una situación, digamos, de alerta es no le echemos toda la responsabilidad a las familias en cuanto a su descompromiso. Hay familias descomprometidas, la hay, pero en la gran mayoría tengo la interrogante, no sé. Muchas gracias, Alberto, por tu respuesta, por compartirnos tu experiencia, ¿no? Y con una última pregunta vamos a tener que ya cerrar por temas de tiempo. Por favor, te pido, José Miguel, que puedas responder a Estela Landazuri, que nos consulta cómo empezar a educar en resiliencia desde el nivel inicial, con los más pequeños. Perfecto. Pregunta complicada porque involucra no hacerlo solo, especialmente en ese contexto educativo que creo que ha requerido más esfuerzos en los niveles más tempranos para poder adaptarnos y muchas críticas también a veces de los papás para ese entorno, ¿no? Porque piensan que los aprendizajes han sido menos eficientes. Pero en realidad es súper importante el acompañamiento en esas etapas. Y desde ahí, educar en la resiliencia, yo volvería a apuntar a 2 factores importantes. El primero es el apoyo socioemocional con nuestros estudiantes, es decir, seguir aperturando espacios donde puedan expresar sus emociones, donde puedan compartir sus emociones dentro del lenguaje en estas edades, que a pesar que es un poco más concreto, también es muy creativo, ¿no? Y muy rico. Elaboración de proyectos, por ejemplo, ¿no? A los chicos de esa edad les gusta mucho conocer, explorar, salir, y si no lo pueden hacer dentro del contexto educativo, lo pueden hacer alrededor, y además pueden preguntarles a los papás, ¿no? Entonces, y justo eso va de la mano con el segundo componente, que es continuar aprovechando la incorporación de los padres de familia dentro de la medida de lo posible, porque sabemos que están adaptándose ellos también a muchas cargas, a acompañar a sus hijos en este proceso de exploración de respuestas ante la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, solo para resumir, tener ideas muy creativas para poder explorar con estos chicos en estas edades sobre temas socioemocionales y ver qué están viviendo, explorar un poco con ellos. Y lo segundo es tratar de incorporar a los padres en la medida de lo posible. Eso, Alejandra. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Por temas de tiempo, como les digo, no podemos responder lamentablemente todas. Hemos tratado de
responder la mayoría. Vamos cerrando entonces este séptimo webinar denominado Cómo educar para el desarrollo de la resiliencia en la educación a distancia. Hemos tenido 3 bloques, les voy a decir rápidamente algunas ideas fuerzas para que puedan llevarse todos los que nos acompañan. En el primer bloque hemos visto la resiliencia, cuál es la definición como capacidad humana para poder enfrentar a la adversidad, ¿no? Y transformarla de manera constructiva, de manera positiva y salir además fortalecido a partir de ello, ¿no? Pero además nos han comentado ambos ponentes que es ideal apoyarnos en relaciones positivas, de familia, con los amigos, pero también nos comentaba Luis, por ejemplo, trabajar con la empatía, trabajar desde la autonomía del estudiante también, y que estos van a ser indicadores para darnos cuenta que estamos yendo por buen camino, ¿no? Esa capacidad además es importante en el contexto que estamos viviendo, porque el país está atravesando momentos difíciles y que de todas maneras nos están tocando a todos de manera personal de una u otra forma, ¿no? Entonces es importante porque nos va a ayudar a fortalecernos, a poder seguir adelante, porque hay diferentes obstáculos que de alguna u otra manera se están presentando, por ejemplo, temas con conectividad, la enfermedad en sí mismo, de quienes nos rodean, quienes rodean a nuestros estudiantes, de la familia de nuestros estudiantes. También estamos viendo, y nos lo ha mencionado José, un desgaste emocional, y todo ello es importante, y también es la razón por la que ha surgido este tema de webinar, ¿no? En un segundo bloque hemos visto que este contexto, y más que nunca, es importante el rol del docente, ¿no? Y como nos mencionaba Luis Alberto, un docente que se espera y que lo ideal es que sea un agente de cambio, ¿no? Que pueda también fortalecer a los estudiantes, fortalecer a sus familias, y no solamente se limita a la enseñanza de los contenidos a partir de la estrategia de Aprendo en Casa, sino que también pueda ser un soporte para sus estudiantes, ¿no? Y en este sentido puede ayudar en la promoción de factores individuales que son protectores, como puede ser la autoestima, la autoeficacia, la creatividad, también nos han mencionado mucho, el sentido del humor, la autonomía, tolerancia a la frustración también, ¿no? Muchos que estamos viendo que hay en muchos estudiantes, y una visión positiva pero realista, como también nos lo han mencionado, ¿no? Y bueno, asimismo, entonces será necesario empezar por identificar estos cambios, estos aspectos, y de esa manera también organizar y tener redes de soporte. Y en este caso, la estrategia de Te Escucho Docente es una excelente manera de poder tener un soporte psicológico además y personalizado, como nos lo ha comentado José Luis, ¿no? Y finalmente, en el tercer bloque hemos visto algunas estrategias más prácticas para poder llevar a cabo la resiliencia. Por ejemplo, nos han mencionado el aprendizaje a través de proyectos para generar autonomía en los estudiantes, mantener los espacios de tutoría individual, participar también y poder sensibilizar a las familias. Las familias también están aprendiendo junto con nosotros en esta educación a distancia. Y además nos ha mencionado José Miguel este IDAR, ¿no? Para poder observar necesidades socioemocionales, que es una estrategia que también se ve fortalecida y surge también en este contexto, puede también complementarse con la estrategia de Te Escucho Docente. De esa manera vamos a finalizar nuestro séptimo webinar. Todos los webinars quedan grabados en el Facebook de Perú Educa, en donde se está transmitiendo en estos momentos este webinar, pero además pueden encontrarlos en la página web envivo.perueduca.pe, ¿no? Con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Y como última reflexión, quiero mencionarles que de repente estos momentos son difíciles, pero que estoy segura vamos a salir fortalecidos. Justamente vamos a poder aprender, y estamos aprendiendo de alguna u otra manera, a ser resilientes y a dar el ejemplo que necesitan nuestros estudiantes y sus familias.
¿no? Este espacio Te Escucho Docente que nos ha compartido José Miguel lo pueden encontrar en la página web minedu.gov.pe/te escucho docente/. Aprovechamos para recordarles además que sigan con los protocolos del MINSA que nos han recomendado. Evitemos salir si no es necesario, evitemos juntarnos con más personas que no sean de nuestra casa, evitemos además recibir también visitas de familiares o de otras personas en nuestra casa, continuemos con el lavado de manos, el uso de mascarilla. Ustedes recuerden, como docentes, son el ejemplo para sus estudiantes y sus familias. Entonces, como bien les he mencionado, nosotros estamos dando el ejemplo también. Me estoy colocando mi alcohol, me voy a poner la mascarilla e invito de esa manera a nuestros invitados el día de hoy que puedan dar sus palabras de despedida. Por favor, Luis Alberto y luego José Miguel. Si me permiten, así con mascarilla, porque es lo que hay que hacer. Yo totalmente satisfecho, Alejandra, José Miguel, de haber compartido esta noche estas ideas. Yo espero que los profesores se hayan motivado, las profesoras hayan salido con preguntas, con buenas preguntas, más que con respuestas fijas, y que pensemos en un tema, en un asunto que es quizás nuestro mejor aporte en estos momentos de incertidumbre, de dolor también. Y es que nuestro rol como profesores, como profesoras, no es solo enseñar bien, es ayudar a que los chicos, a que las chicas no abandonen la escuela. Estamos en una situación muy complicada, muy difícil. Y no solamente es un tema de abandono de la escuela, sino que le pierdan las ganas a aprender, que le pierdan las ganas a estudiar. Seremos profesores resilientes en la medida de que podamos darle a nuestros estudiantes motivos para aprender, motivos para relacionarse bien con los saberes, motivos para soñar, hoy más que nunca. Eso es nuestro rol como profesores hoy. Muchas gracias otra vez, Alejandra. Muchas gracias, José Miguel, por tu presencia. Bueno, gracias Alejandra, gracias Luis Alberto por este espacio, por compartir con ustedes el día de hoy. Creo que sí, fue un espacio de grandes aprendizajes y además de muchas preguntas. Yo más que de repente enfocarme ahorita en algunas respuestas o en un cierre, me encantaría proponerle a todos los y las docentes que puedan mapear a su costado, alrededor, con quienes podemos empezar a compartir lo aprendido el día de hoy y los desafíos del día de hoy, ¿no? Yo haría el hashtag compartamos experiencias de resiliencia, ¿no? Pero sin llegar tanto a las redes, pues podemos hacerlo directamente con nuestros compañeros de trabajo que están alrededor, con la familia. Creo que es muy importante ese aspecto y a seguir cuidándonos, a seguir cuidando de otros. Y muchas gracias por el espacio el día de hoy y por haber compartido con ustedes, Luis Alberto y Alejandra. Muchas gracias a ambos por acompañarnos, a José Miguel, a Luis Alberto. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos los docentes que nos acompañan. A partir del 12 de octubre se inicia la preinscripción del curso Resiliencia y Liderazgo Integral en la página de Perú Educa, ¿no? Los invitamos a que puedan también sumarse a este curso. Es el grupo ya 3, ya estamos en el grupo número 2 actualmente. Muchas gracias a ambos y a ustedes, docentes de todo el Perú. Espero que nos acompañen en un siguiente webinar. Hasta una próxima oportunidad.